Les recordamos que Cerdo Centro está en la 27 con privada con lo mejor de la carne de cerdo aquí en esta capital, Cerdo Centro. Ahí le esperan para brindarles los mejores platos y la mejor comida en Cerdo Centro, 27 con privada, cerca de todos. Les decimos también que Fumimex se especializa en la eliminación de plagas de insectos y roedores y también tienen productos que son letales para los insectos e inofensivos para los humanos. Fumimex 809-566-2224. Tenemos ya programado para dentro de los próximos días una reunión en el país de la Organización de Estados Americanos y hoy nos honra con su presencia una persona que conoce muy bien ese organismo por dentro y lo que es su evolución histórica a través del tiempo. Una persona, un diplomático, gerente, administrador de carrera, que vamos a decir, una persona de los que, vamos a decir que es, como si el doctor Racine estuviera aquí, diría, es uno de los gurúes de ciertas ramas como la economía y la diplomacia aquí en República Dominicana. Roberto Saladín, a quien damos los buenos días. Y comenzamos precisamente hablando sobre las perspectivas de qué se podría esperar, señor Saladín, con respecto a esta reunión de la Organización de Estados Americanos y la significación que esta tiene en estos momentos ante una realidad sociopolítica que vive América Latina en diferentes aspectos. ¿Cómo está? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Revista 110 por esta invitación. Independientemente de los vínculos largos de amistad con el doctor Julio Jacín, porque Julio Jacín y yo prácticamente nos iniciamos juntos en la televisión, en el canal 9 Color Visión, pero también el gratísimo placer de estar aquí con un amigo de tantos años como José Israel Cuello. Yo presento las excusas de los dos Jacín, aprovecho su mención, que tiene un problema médico hoy, no grave ni nada, mucho menos, pero que tenía que hacerlo hoy. Por eso El no problema es en el brazo izquierdo. Es un seguimiento con el brazo izquierdo, básicamente, lo de la fractura. Tuvo un choque, una fractura y el tratamiento que se le dio originalmente hubo que repetirlo. Bueno, esperemos que todo vaya en orden divino en esa cita médica. Muy bien. Y por supuesto la nueva generación de hombres que en los medios de comunicación como Carlos y Junior también están aquí en esta batalla mediática de cada día. Bien. Pero definitivamente creo que las autoridades dominicanas, cuando solicitaron ser la sede de la Asamblea General Ordinaria Anual de la Organización de Estados Americanos, OEA, no se imaginaban lo caliente que iba a ser la papa que le ha tocado del 13 al 15 de junio del presente mes. Quisiera como introducción señalar que me uno a los sectores, independientemente de que pedir perdón para un organismo como la Organización de Estados Americanos, que tiene tantas luces y sombras, y a veces más sombras que luces en su devenir histórico, pero creo que sería conveniente que la delegación dominicana presentase un borrador de declaración en el que oficialmente y circulara ese borrador de declaración, que es como se hace de acuerdo con los procedimientos en una Asamblea General de la OEA, para que la organización definitivamente, ahora que el señor Luis Almagro acaba de cumplir su primer año como secretario general de esa organización, le pida perdón al pueblo dominicano por la intervención y el bautizo que hizo de los marines norteamericanos, convirtiéndolos en la Fuerza Interamericana de Paz, la mal recordada FIP, en la coyuntura de 1965. O sea, creo que está pendiente todavía, porque hace apenas unos momentos cuando me senté en este sillón, José Israel me destacaba lo que es esa historia general del pueblo dominicano. El tamaño de la misma, aunque sea simbólico, porque yo le decía a José Israel que hay que leerla de pie, no se puede leer sentado por el tamaño de la misma. El pueblo dominicano tiene demasiado historia. Ha acumulado sobre su territorio 6 banderas extranjeras. Y como pequeño David del Caribe ha demostrado siempre que es capaz en cada momento de crisis de generar un liderato que sabe defender la soberanía nacional y la personalidad de nuestra nación. En ese sentido, lo repito, la papa es caliente
porque prácticamente cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presenta un informe de 132 páginas solicitando que el Consejo Permanente de la OEA se convoque en una reunión para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, independientemente de los argumentos que él esgrime y de las 8 recomendaciones que ha presentado ese informe, esa Carta Democrática Interamericana prevé precisamente que en los casos de amenaza a la institucionalidad o al funcionamiento de un gobierno democrático en una nación, puede ser invocada inclusive por el propio gobierno. Y voy a poner 2 ejemplos para que la teleaudiencia comprenda lo que es ese artículo 20. 2 casos en los que tuve como embajador representante permanente ante la OEA en el Consejo Permanente, involucrado profundamente en esas situaciones. El golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en Honduras y el golpe de Estado al presidente de Paraguay, Fernando Lugo. En el caso de Honduras, el presidente, 2 días antes del golpe de Estado, de que los militares lo sacaran en pijamas de su casa y lo mandasen al exilio, se le advirtió a él que él tenía derecho de invocar la Carta Democrática Interamericana porque es un mecanismo establecido precisamente para evitar situaciones como la que se dio en Honduras y luego en Paraguay con Fernando Lugo. Y él dijo que no usaría ese mecanismo. En el caso de Paraguay también, y por supuesto le dieron el golpe de Estado en frío a Manuel Zelaya. Posteriormente me tocó a mí y a todos los embajadores ante la Casa Blanca en esa oportunidad, antes de pasar a ser embajador ante la OEA, ver cómo el embajador de Argentina, Héctor Timerman, peronista que luego se convierte en canciller de Argentina, asumió el liderato institucional en nombre del GRULAT, del Grupo de Embajadores de América Latina, para llevar el caso de Manuel Zelaya. En el caso de Fernando Lugo, también ya existía una situación en que se preveía que prácticamente los sectores de ultraderecha del Congreso del Paraguay estaban envueltos en una conspiración que detona un incidente en el norte de Paraguay con el asesinato de un grupo de campesinos, y esto es lo que provoca el juicio político y la destitución al presidente Fernando Lugo en el caso de Paraguay. En ambos casos, ellos pudieron haber recurrido al Consejo Permanente para que el Consejo Permanente le diera un respaldo a ambos presidentes dentro de una coyuntura, ya fuese mediante una visita in situ del secretario general de la OEA como mediador en ambos casos, o mediante la integración de una comisión integrada por embajadores, representantes permanentes en el Consejo Permanente de la OEA, junto al secretario general, que fue lo que se hizo en Paraguay. En el caso actual de Venezuela, la situación, cuando se somete o se hace público ese informe del secretario general Luis Almagro, y prácticamente se conmina al Consejo Permanente a conocer ese informe, en la sesión que se convoca, el embajador representante permanente de Argentina, hoy en día el embajador Acuri, él prefirió realmente discutir el proyecto de resolución que se adoptó, dándole apoyo a la misión integrada por José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente Leonel Fernández Reina y Martín Torrijos, para que mediante una mediación o buenos oficios entre el gobierno de Venezuela y la oposición tratasen de encontrar una solución sin que el Consejo Permanente de la OEA se abocase a conocer el informe del secretario general Luis Almagro, en que pide la aplicación del artículo 20 al gobierno de Venezuela. La realidad es que el secretario general de la OEA se ha mantenido en la posición de que entre el día de hoy, 10 de junio y el 20 de junio, el Consejo Permanente de la OEA se aboque a conocer el informe del secretario general, que podría eventualmente desembocar, si así fuese, en una suspensión de Venezuela como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, aunque debo enfatizar, y esto es muy importante, que el presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Argentina, Acuri,
no ha acogido la solicitud del secretario general de la OEA a la fecha de hoy. Y que el Consejo Permanente, en la resolución y declaración pública que hizo, prefirió darle un tiempo a la misión de mediación y buenos oficios de José Luis Rodríguez Zapatero, el doctor Leonel Fernández y Martín Torrijos, para ver si en esta gestión de buenos oficios y mediación se encuentra un terreno de avenencia entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Inclusive, el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, visitó al líder de la oposición en la cárcel y mantuvo una conversación. La realidad es que al día de hoy, las posiciones que ha asumido el presidente de Venezuela, estableciendo una serie de puntos y condiciones para mantener ese diálogo, y por otra parte la posición que mantiene la oposición en Venezuela, de que definitivamente sigue apoyando petición que ha sido acogida, dicho sea de paso, por la Comisión Electoral de Venezuela, el referéndum revocatorio. En esa situación, todavía el embajador representante permanente de Argentina, en su condición de presidente del Consejo Permanente de la OEA, no ha acogido la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Se asume ahora en este contexto que durante la celebración de esta asamblea del lunes 13 al miércoles 15, habrán reuniones privadas entre los 25 cancilleres que han confirmado ya su participación en la Asamblea General de la OEA, reuniones privadas para conversar sobre este tema, incluyendo también, independientemente de la crisis de Venezuela, la crisis por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa comisión, que ha sido duramente criticado en los últimos tiempos porque se ha quedado sin fondos y prácticamente, si no aparecen $2 millones rápidamente, tendrá que despedir el 40% del personal de la comisión alrededor de mediados del mes de julio. Debo enfatizar, sin embargo, que independientemente del temario que lleva una Asamblea General de la OEA, conocer el informe general del secretario de la OEA 2015, donde él expone todas las actividades que desplegó el organismo. Ahora acaba de cumplir un año en funciones el señor Luis Almagro. El informe que le rinde también el Consejo Permanente de la OEA y de todos y cada uno de los organismos que tiene la misma, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Junta Interamericana de Defensa, para mencionar algunos. Pero uno de los temas centrales de esta Asamblea General va a ser el tema del desarrollo sostenible. Y en el proyecto de declaración que ha circulado entre todos los Estados miembros, se enfatiza, dándole seguimiento, debo decirlo también, a lo que fue una reunión que hubo aquí en República Dominicana en el 2010 sobre desarrollo sostenible, donde prácticamente el modelo de producción y consumo que se está dando en los países de América Latina y el Caribe es insostenible. En este contexto, esa declaración, cuyo texto ha circulado y ha sido modificado y reformulado en varias oportunidades en el Consejo Permanente de la OEA, es de una importancia extraordinaria, especialmente para las islas del Caribe, porque el cambio climático, una de las zonas más vulnerables de América Latina y el Caribe son las islas, y nosotros somos una isla. Pero esto le da a usted un panorama general de la situación. Quiero destacar que se anunció la presencia del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y todo el mundo sabe las posiciones que tiene Estados Unidos en relación con la crisis de Venezuela. Estados Unidos considera, como lo dice hoy el encargado del tema energético en el Departamento de Estado, que Venezuela y Petrocaribe son un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos de América. Eso dice el encargado de Asuntos Energéticos del Departamento de Estado. La realidad es que, independientemente de que en Venezuela prácticamente la extracción de petróleo ha descendido de unos 3.2 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles, la situación es que la relación que tiene Venezuela y Petrocaribe con la región del Caribe, por ejemplo, países como Haití, el 86% de su deuda externa es con Venezuela. República Dominicana y Jamaica pagamos, y ustedes lo recordarán, hace apenas unos meses atrás,
la deuda que teníamos en parte con Petrocaribe. Esto resume más o menos el ambiente, pero les repito que a puertas cerradas la Asamblea General de la OEA no podrá evadir, aunque no esté en el temario de la agenda que se inicia el lunes próximo, el tema de Venezuela y el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El temor o lo que se ha dicho es que la Carta Democrática podría propiciar algunas consecuencias para el país. Hay gente que ha dicho que hasta podría justificar una intervención. En Venezuela han dicho eso. Que básicamente la aplicación de este protocolo, ¿qué puede traer como consecuencia para el país al cual se aplique entonces? Mira, si uno mira las experiencias que ha tenido la OEA en la aplicación, independientemente que fuese con la Carta de la OEA de 1948, y nosotros recordamos el caso específico en 1960, cuando en la reunión de San José de Costa Rica de cancilleres se le aplicaron sanciones a la República Dominicana. Pero ahora con la Carta Democrática Interamericana, lo que se plantea es una suspensión de un país como Estado miembro si en ese país se han vulnerado precisamente su constitución, por los factores que sean internamente. Se supone que cuando se le aplica la suspensión como Estado miembro a un país como Estado miembro de la OEA, aún estando suspendido, tiene que seguir cumpliendo con todas las obligaciones. Eso dice la Carta Interamericana de Desarrollos Humanos. Personalmente creo que el embajador de Argentina, que es el presidente del Consejo Permanente, ha manejado hasta la fecha de hoy con mucha prudencia el tema de aceptar que vaya como punto de agenda del Consejo Permanente el tema del informe del secretario general de la OEA. Y que la impresión que tengo es que se preferirá seguir esperando el resultado de la mediación de los expresidentes de España, República Dominicana y Panamá, para ver si es posible llegar a algunos puntos de consenso entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país. En el día de ayer, lamentablemente, hubo un incidente en que diputados de la oposición, supuestamente, de acuerdo con las versiones periodísticas que circulan, fueron agredidos, y esto puede, lamentablemente, afectar mucho también el esfuerzo de esa mediación o buenos oficios de la comisión de los 3 expresidentes. Embajador, hay un tema que inquieta mucho la opinión pública dominicana, que es el tema que usted no incluyó entre lo ineludible, que es el problema de la OEA y la República Dominicana en el 65. La OEA se creó en el tumulto del 48 en Bogotá, con Bogotá insurrecta, sobre una Bogotá insurrecta por la muerte de Gaitán. Ahí estaba convocada la reunión de la OEA y lamentablemente nacer en un fuego como que da ceniza. El calificativo que le dio Raúl Roa en la 7ª reunión de cancilleres, donde se sancionó a Cuba, paralelo a la sanción de Trujillo, del Ministerio de Colonias, es vigente. De manera que queda el tema de la República Dominicana en el 65. Yo creo que es un tema ineludible también para ellos. Y ya usted lo mencionó antes, pero ahora al mencionar los ineludibles, ese es ineludible. Estamos en Santo Domingo. Por eso comencé en parte... Entonces la OEA manifiesta la pérdida de autoridad que la caracteriza. O sea, sus vacilaciones en el caso venezolano son resultado de la inseguridad que da haber sido un ministerio de colonia todo el tiempo. Quizás tienen buenas intenciones los embajadores que hoy la componen y las naciones que hoy la participan en ella, que son naciones diferentes, porque todo se ha transformado. Pero hoy, por ejemplo, la OEA está pidiendo que Cuba vuelva. A Cuba la sacaron. Bueno, en el contexto los recuerdo de la asamblea de la consulta de cancilleres en 1960 en San José de Costa Rica. Hubo dos conferencias, una para sancionar a Trujillo y otra para sancionar a Fidel. Sancionar a Cuba acusándolo de exportar revoluciones en esa época. La realidad es que hoy en día hay una situación en la que, en cierta forma, el bloque de los países del sur de América Latina han creado la CELAC,
se creó el ALBA también. Han nacido una serie de organizaciones que en cierta forma invalidan la OEA. Invalidan y vienen a competir con lo que es la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero por una parte hay que recordar también, como yo lo dije, siendo embajador representante de República Dominicana, cuando se debatían los problemas financieros que tiene la OEA. La OEA tiene un presupuesto alrededor de unos 83 millones de dólares y prácticamente el mayor contribuyente a ese presupuesto es el gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces muchas veces, aunque esta es otra OEA en la que los embajadores de Venezuela, Uruguay, Argentina anteriormente, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, los discursos, las posiciones que exponen en el Consejo Permanente de la OEA son muy diferentes a lo que era esa OEA del año 65. La realidad es que, aunque se han creado una serie de organismos en América Latina, no hay una definición de sí o no. Cada vez que se planteaba si había que buscar incrementar las cuotas de los países miembros para sacar a la OEA de la crisis financiera permanente que tiene, nunca había una posición en que los países de América Latina, especialmente los países grandes, tratasen de aumentar, ya fuese su cuota voluntariamente, o si pura y simplemente había llegado el momento de decir, bueno, la OEA cumplió un ciclo histórico, ya se agotó, hay que sacar la sede de la OEA, si se quiere que la misma siga existiendo, de Washington y llevarla a un país de América Latina. Lo ideal hubiese sido que en los últimos 10 años, con las situaciones que se presentaron en América Latina, se hubiese tomado la decisión casi de carácter histórico de llevar la sede de la OEA a Panamá, que fue la sede del Congreso anfictiónico y el sueño de Bolívar. Porque definitivamente la región tiene que entender que independientemente de que Estados Unidos de América y el Canadá sean miembros de la OEA, una cosa es América del Norte y otra cosa es Centro, el Caribe y Sudamérica. Yo no sé si el liderato de América Latina, los presidentes de la región perciben realmente con claridad esta situación, independientemente de que no podemos ignorar tampoco la realidad geográfica, como lo decía Sun Tzu en El arte de la guerra, de que lo único que no podemos cambiar es la geografía y la frontera. Todo lo otro puede cambiar. Y Estados Unidos seguirá ahí y Canadá seguirá ahí, igual que hoy en día la Unión Europea. Pero cuando ustedes ven los proyectos de resolución fuera de los temas de desarrollo sostenible, que es el tema prácticamente uno de los temas centrales, y ustedes toman las declaraciones que se van a conocer también en el seno de la OEA, los proyectos de declaración, ahí está lo de las Islas Malvinas, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene la OEA en cada Asamblea General de la organización aprobando una resolución en forma de declaración planteando el tema de las Malvinas? Yo quiero recordar, por ejemplo, José Israel, Carlos y Junior, que fue por allá por 1828 cuando el Reino Unido e Inglaterra decidió ocupar las Islas Malvinas y declarar que eso era territorio de Inglaterra. La OEA en las últimas décadas, en cada Asamblea General aprueba una declaración recordando ese incidente, etc. La realidad es que todavía el colonialismo existe en América Latina. Todavía hay colonias de los países europeos, franceses, etcétera, aquí en América Latina. Y muchas veces, como lo decía el presidente de Ecuador en la última reunión de la CELAC en Quito, vamos a las reuniones, aprobamos toda una serie de declaraciones y de resoluciones que se convierten simplemente en papel para los archivos. O como decía el presidente Chávez, vamos de cumbre en cumbre sin resolver los problemas de fondo que tiene la región. ¿Y cuál es el problema de fondo fundamental? Que América Latina y el Caribe, estando ya en el siglo XXI, no hemos podido hacer lo que hizo China, que en 20 años, con el sector industrial, sacó a 400 millones de chinos de la pobreza, y en América Latina todavía tenemos los niveles de pobreza y miseria que prevalecen, independientemente del cambio de discurso y de semántica en la mayor parte de nuestros países, porque la élite de América Latina y del Caribe no ha podido ni siquiera procesar las materias primas que producimos y seguimos exportando alimentos y materias primas como lo hacíamos en el siglo XIX. Ese es el reto. Y por otra parte, dentro de esa situación también,
ustedes van a ver que uno de los proyectos de un borrador que está circulando de declaración es para celebrar los 200 años del aporte que hizo Haití a lo que fue la independencia de América Latina. Pero yo quiero recordar aquí que el presidente Jean Beltrán Aristide, en un libro que se vende aquí en el Centro Libro Cuesta, planteó 3 preguntas en la primera página. ¿Sí o no hoy en día la esclavitud ha desaparecido en Haití? Y él lo hacía en el plano político, en el económico y en el religioso. Y la realidad es que todavía Haití no ha superado esa coyuntura histórica trágica y dolorosa de lo que es realmente un nivel de pobreza y miseria, que lamentablemente humilla al pueblo haitiano, porque la élite de ese país también, como otras élites latinoamericanas, no han entendido todavía lo que son los niveles de pobreza y de miseria que prevalecen en nuestra región. Y ese desafío lamentablemente está ahí. Cuando se celebraron los 50 años de un organismo multilateral en Washington, yo decía, yo espero que contratemos a un grupo de premios Nobel de la Economía para que nos hagan una carta de ruta de dónde vamos a estar dentro de 50 años. Si dentro de 50 años seguiremos todavía hablando del mismo tema de abatir los niveles de pobreza y miseria que prevalecen en la región. Aquí en República Dominicana ahora mismo hay un tremendo debate sobre el tema de la seguridad. Todos sabemos lo que estamos viviendo con la tragedia de la inseguridad, pero muy pocas veces se aborda el tema de fondo también de los niveles de pobreza. Nosotros vimos en esta campaña electoral 41 jipetas en fila india, visitando poblaciones donde el logo por el que pasaban esas jipetas ofendía a esas poblaciones, pero lamentablemente todavía no entendemos que parte de esa inseguridad se debe a los niveles de pobreza y de miseria que todavía prevalecen, no solo aquí, sino en otros países de América Latina. Ahí está un país tan extraordinario como México, con una historia de lucha también. Lamentablemente la mitad de la población mexicana vive bajo los niveles de pobreza también. Entonces yo creo que independientemente de todos los planteamientos que se harán en esta Asamblea General aquí de la OEA, en el fondo también tenemos que entender que la OEA ha agotado un proceso histórico ya en la región. Y fuera del esfuerzo que hizo el presidente Chávez de recuperar en cierta forma un liderato en América Latina para despertar las fuerzas profundas de la región en torno a los temas de si con la creación del ALBA o de Mercosur, independientemente de que Venezuela se hizo recientemente miembro de Mercosur, o la CELAC, sí o no la respuesta de las élites de América Latina será entender todavía el reto que tienen de frente y que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, que han sido herramientas importantes, podrán o no atraer inversiones hacia la región, porque América Latina, fuera del financiamiento de esas instituciones que acabo de mencionar, necesita 150.000 millones de dólares anualmente de la inversión directa extranjera para poder mantener tasas de crecimiento, como lo decía el mismo Banco Mundial años atrás en el caso de República Dominicana. La economía dominicana, para enfrentar el problema del desempleo que prevalece, tiene que crecer a una tasa anual de 7%, el Producto Interno Bruto. Pero al mismo tiempo, hoy en día, ustedes que lo han comentado reiteradamente, y Julito también, cada vez que aquí se habla del crecimiento del Producto Interno Bruto, si es 4.5, que hemos tenido la tasa de crecimiento más alta de América Latina en los últimos 50 años, la realidad es, como se ha dicho también ad nauseam, ese crecimiento no se ha derramado hacia abajo. Y al día de hoy, uno precisamente de los elementos que alimenta esa violencia que se vive en nuestra sociedad son los niveles de pobreza y de pobreza crítica y miseria que todavía prevalece. Independientemente de los problemas bilaterales que puedan existir entre República Dominicana y Haití, donde prácticamente la mano de obra dominicana ha sido desplazada en 8 subsectores muy importantes de la economía por la mano de obra haitiana. Entonces, yo creo que la OEA tiene que ubicarse en ese nuevo contexto que tiene la región.
y saber si o no América Latina tendrá la capacidad de crear una institución que responda estrictamente a los intereses de nuestra región, de América Latina y del Caribe, porque a veces hay que recordarle también a los países del sur, del cono sur, que fue en este Caribe, como lo decía don Juan Bosch en su libro El Caribe, Frontera Imperial, donde todos los colonialismos han confluido y donde muchas veces, por factores precisamente de las intervenciones colonialistas, hemos tenido que sufrir todas esas intervenciones. Quiero recordar un capítulo. ¿Por qué razón en 1915 el presidente Woodrow Wilson decidió enviar los marines a Haití? Bueno, porque Alemania, que tenía una influencia, el Kaiser de Alemania y tenía intereses específicos en Haití, había luchado durante varios años por establecer una base militar en Haití, y el presidente Woodrow Wilson, pensando que una base militar de Alemania en el inicio de la Primera Guerra Mundial sería una amenaza contra el Canal de Panamá, decidió intervenir en Haití y ocuparon Haití durante 19 años, de 1915 a 1934, y por cierto que fue el presidente Franklin, en esa época, subsecretario de Marina Franklin Delano Roosevelt, quien redactó la Constitución de Haití en 1918, hecho del que él se sentía muy orgulloso, cuando se le dio por primera vez a los blancos en Haití de adquirir tierra y propiedades, ya que las constituciones haitianas desde 1801 le prohibían a los blancos ser dueños de tierra en Haití. Y por supuesto eso abrió las puertas a la inversión extranjera en Haití, tanto de capitales norteamericanos como de otros orígenes. Pero hoy hay una situación en la región en la que ustedes ven cómo algunos de los países como México, Colombia, Perú, Chile y ahora Argentina bajo el gobierno Macri se están inclinando hacia la región del Pacífico para unirse a lo que sería por un lado APEC o por el otro lado ahora el Acuerdo Comercial Transpacífico también. Y definitivamente a veces no se dan cuenta que estamos ratificando y reiterando un modelo de desarrollo económico que es perverso, porque es seguir exportando materias primas hacia el Asia, que va a ser definitivamente el eje de la economía mundial, porque no podemos ignorar que China, con 1.300 millones de habitantes, más la India, son los dos polos de atracción junto a todo el Asia de los niveles de crecimiento y motores de la economía, independientemente de que Estados Unidos al día de hoy sigue siendo el ancla de la economía mundial, porque Europa Occidental, la Unión Europea, con los problemas internos que tiene, con la ola de refugiados que está recibiendo y los fantasmas también que se están despertando en Europa, lamentablemente no perciben la realidad de que el mundo como tal no puede ir bajo las influencias que se están desatando en Europa hacia un nuevo conflicto. Yo creo que el liderato de América Latina tiene que entender, independientemente de los resultados de esta Asamblea General de la OEA aquí en Santo Domingo del 13 al 15 de junio, que llegó la hora de que América Latina, el liderato de la misma, tenga una nueva visión sobre el rol de nuestro continente, que no puede seguir siendo un exportador de materias primas pura y simplemente, porque si vamos a ver, quiero elegir un solo producto, el café. Colombia sigue siendo el mayor exportador de café en América Latina, Brasil tiene una posición importante, pero Vietnam, un país que salió de una guerra como la guerra que tuvo ese país. Señores, en cuestión de años, Vietnam sembró de café el territorio casi completo de Vietnam para reforestar, y hoy en día estamos importando café de Vietnam en República Dominicana. Así es la cosa. Cosa increíble. Entonces, la competencia con el Asia no va a ser fácil. Por eso yo digo que estas élites latinoamericanas y caribeñas tienen que entender que prácticamente uno de los pocos nichos con el proceso de desindustrialización que se está dando en República Dominicana y también la pérdida también de peso específico del sector agropecuario, que uno de los raros sectores que vamos a tener y poder conservar con dinamismo es el turismo. Entonces, ahí vendrá también la competencia
con Cuba después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, independientemente de todo el potencial que tenemos de crecer todavía para llegar a la meta de los 10 millones de turistas en el 2022. Por supuesto, ese turismo también tiene que derramarse hacia Montecristi, el noroeste, y hacia el sur, hacia la provincia de Pedernales y el suroeste de Barahona y las provincias del suroeste. Ayer, un periodista dominicano, Apio Gómez, escribió un artículo sobre la situación de la provincia de Pedernales. Señores, que eso llora ante los ojos de Dios. Donde decía ese periodista cómo hoy en día, con la desaparición de la Corporation Company, de la Ideal Dominicana, de Dovenco, el cierre de la planta de cemento y la desaparición de la zona franca industrial, prácticamente yo que he sido de los pocos que desde 1981 le vengo advirtiendo a las autoridades de nuestro país que Pedernales se está quedando sin población, una provincia fronteriza. Por eso, en uno de los comentarios que hago en el programa El Reporte Saladín, le sugería respetuosamente al señor presidente de la República que convoque a una reunión del Consejo de Gobierno en la provincia de Pedernales para analizar la situación de esa provincia, porque de 29.000 habitantes que tenía en la década de los 80, prácticamente, ustedes vieron lo que pasó en las elecciones. Hubo gente que hubo que llevar votantes de otro lado para Pedernales. No, que lo trasegaron. Porque Pedernales hoy, de acuerdo con la constitución que tenemos vigente, no tiene 50.000 habitantes. Si le aplicásemos las disposiciones constitucionales, Pedernales no podría ser hoy en día una provincia porque no tiene 50.000 habitantes. Entonces, una prioridad nacional también, que también el turismo se derrame hacia esa zona. Que si el año pasado se declaró como el año del desarrollo del suroeste, señores, miremos hacia la frontera. Como dijo alguien una vez, el país no termina en la frontera, comienza en la frontera. Así es. Entonces, yo espero que ahora que vamos a tener 25 cancilleres, y ojalá que sigan creciendo el número de participantes dentro de las situaciones que se van a debatir en esta Asamblea General de la OEA, vinculado, lo repito, a una declaración extremadamente importante en la dirección de lo que es el desarrollo sostenible, también el impacto ambiental del cambio climático en las islas del Caribe, que independientemente de los temas estrictamente políticos, la visión también se enfoque hacia las realidades sociales que hoy se están dando en América Latina, donde la pérdida de seguridad para las poblaciones, consecuencia de la presencia del narcotráfico y todos los subproductos que siguen a ese desgraciado sector, sicariato, lavado, etcétera, prácticamente están enfrentando a los gobiernos de la región y por supuesto la pérdida también de tantas vidas humanas, tantos jóvenes afectados por esa triste realidad. Ya la Iglesia Católica de República Dominicana anunció una serie de protestas frente a la presencia de la Asamblea General de la OEA vinculados a los temas que ha venido planteando la Iglesia Católica y aún los cultos cristianos en relación con algunos de los puntos de la agenda. Sí, hay mucha expectativa en cuanto a lo que es la LGTB. Sí, así es. Bueno, doctor Saladín, tenemos con ustedes mucho lo que hablar. Vamos a decirle, como dice el doctor, no se nos pierda y vamos a seguir conversando más adelante de nuevo. Entonces, gracias a ustedes por la invitación y espero que mi querido amigo Julito Jacín pues se reintegre después del examen de hoy y que ese brazo siga, especialmente el brazo izquierdo de Julito, se siga fortaleciendo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por esta invitación.